Existen historias que desafían el tiempo, secretos enterrados en las sombras de las colinas donde la luz casi nunca llega, misterios que permanecen ocultos incluso cuando el mundo intenta olvidarlos. Hoy te llevaré al interior de uno de los casos más oscuros y enigmáticos de Italia, un ciclo de asesinatos que dejó una marca profunda en la ciudad de Florencia, pero cuyo verdadero autor nunca fue encontrado. Esto no es solo un relato sobre crímenes brutales, es un viaje por un laberinto de silencio, traiciones y conspiraciones que desafían toda explicación racional. Prepárate para conocer lo que se conoció como el monstruo de Florencia. Después de esa primera inmersión en el caso, comencé a investigar archivos antiguos, recortes de periódicos amarillentos, entrevistas olvidadas en cintas mohosas, y poco a poco emergía un patrón, como un cuadro cubierto de polvo que comenzaba a revelar su verdadera imagen. Septiembre de 1974, San Casciano, zona rural al sur de Florencia. Otra pareja, mismo escenario, auto alejado del camino, jóvenes enamorados, fin de semana, mismo modus operandi, disparos certeros, mutilaciones específicas. Los detalles, mórbidos, parecían seguir un ritual. Volví al informe con atención redoblada. El asesino usaba siempre la misma arma, una pistola Beretta calibre .22 con balas modificadas artesanalmente. Eso me estremeció. Era alguien meticuloso, profesional y, más que eso, simbólico. De 1974 hasta 1981, nada, un silencio extraño. Pero entonces, como un eco macabro, los asesinatos volvieron, y ahora con más frecuencia, parejas, siempre en áreas aisladas, siempre sábados o domingos, siempre muertas de la misma forma, y siempre, la mujer mutilada con precisión quirúrgica. No era un psicópata común, era alguien con conocimiento, médico, carnicero, ritualista. La policía, al principio, trataba los crímenes como eventos aislados, un error que costaría vidas. Cada vez que ignoraban el patrón, el monstruo ganaba tiempo, confianza y audacia. Y mientras los investigadores tropezaban con pistas falsas, sospechosos errados y testimonios contradictorios, una pregunta me quemaba por dentro. ¿Por qué nadie quería conectar los crímenes? ¿Quién se beneficiaba del silencio? Algo me decía que el asesino no actuaba solo, que había algo más profundo, más arraigado, y que tal vez, solo tal vez, no todos querían que fuera encontrado. Fue en ese punto cuando dejé de ser solo un periodista y comencé a convertirme en un obstáculo. Cuanto más me sumergía en el caso, más comprendía. No estábamos tratando con un maníaco impulsivo. El monstruo de Florencia era calculador, frío, casi invisible. Cada asesinato estaba meticulosamente planeado, como una coreografía de 1900. Horror. Comencé a analizar los mapas de los crímenes, todos en áreas de difícil acceso, con vegetación densa alrededor. Lugares perfectos para observar sin ser visto. El monstruo conocía bien la región. Sabía dónde estacionar, dónde esperar, dónde huir. Era como si estuviera cazando. Y las parejas solo fueran parte de un ritual que necesitaba repetir, no por placer, sino por necesidad. Consulté criminólogos, forenses, antiguos detectives jubilados. Uno de ellos me dijo: este hombre no mataba por impulso, mataba por misión. Cada detalle reforzaba esa teoría. Siempre atacaba con la misma arma, no dejaba rastros. Sabía exactamente cómo abrir los cuerpos, dónde cortar, qué llevar, y sobre todo cómo desaparecer sin que nadie lo viera. Más inquietante aún era el patrón emocional. No dejaba mensajes, no quería reconocimiento, no quería jugar con la policía o con la prensa, como tantos otros asesinos seriales.
Quería silencio y lo consiguió. Lo que me perturbaba era la ausencia de errores, de firmas explícitas, como si no estuviéramos cazando a un hombre, sino a un fantasma que conocía nuestros pasos antes de que diéramos el primero. Fue entonces cuando empecé a sospechar. No estaba solo. Nadie mantiene ese nivel de precisión tanto tiempo sin apoyo. Y si había un grupo involucrado, quizás estuvieran por encima de la ley, intocables, invisibles como él. Fue ahí cuando todo empezó a oscurecerse. En 1983, la policía finalmente anunció un arresto. Pietro Pacciani, un campesino rudo con antecedentes de violencia, fue señalado como el monstruo de Florencia. La prensa explotó. Los titulares declaraban que la pesadilla había terminado. La ciudad respiró. Pero algo no encajaba. Analicé los expedientes, estudié los informes, comparé fechas y los detalles comenzaron a desmoronarse. Pacciani era violento, sí. Tenía un historial sucio. Era misógino, agresivo, pero no era cirujano. No tenía conocimiento anatómico para hacer esos cortes precisos. Y lo más inquietante, 2 asesinatos ocurrieron mientras él estaba internado en el hospital. Aún así, él fue condenado. Parecía más una decisión política que un desenlace investigativo, un chivo expiatorio para calmar ánimos. Pero los crímenes continuaron, discretos, modificados, pero con la misma firma fría. Otros sospechosos fueron arrestados después, los llamados Compagni di Merende, amigos de Pacciani. Un grupo extraño, de vida marginal y hábitos peculiares. La policía decía que actuaban juntos, como en un pacto macabro, pero nuevamente no había pruebas concretas. Solo suposiciones y un enorme deseo institucional de cerrar el caso. Cada arresto parecía un intento desesperado de cerrar un libro que aún se estaba escribiendo. Cada intento de cerrar la narrativa, el monstruo respondía, con más silencio, más ausencia, más miedo. Empecé a recibir cartas, anónimas. Algunas decían solo, «Te estás acercando demasiado». Otras venían con recortes de periódico y fechas marcadas, como si alguien estuviera jugando conmigo, alguien de adentro. Fue en ese clima de paranoia y duda que empecé a entender. El verdadero asesino nunca fue detenido, porque quizás nunca estuvo solo, y esa línea de pensamiento me llevaría al umbral de algo mucho mayor. Fue una fotografía antigua la que me hizo ver más allá. Era la imagen de una de las víctimas, o mejor dicho, de la posición del cuerpo. Los brazos elevados, los cortes en lugares exactos, casi simétricos. Alguien mencionó simbolismo, y la palabra me martilló la cabeza durante semanas. Hablé con un exagente de inteligencia, jubilado, con acceso a archivos no oficiales. Analizó los registros y murmuró, «Esto no es un asesino común, es ritual». Pregunté, «¿De qué tipo?» Él solo respondió, «Antiguo, si cavas más, no te gustará lo que encuentres». Pero yo cavé. Las marcas en las víctimas correspondían a antiguos rituales esotéricos ligados a sociedades secretas. En especial, a un grupo mencionado solo en investigaciones de crímenes históricos, la Rosa Cruz Negra, una facción que, según algunos relatos, tendría raíces en la nobleza europea y conexiones con elementos de la Iglesia y la élite judicial italiana. Informes internos de la policía, que obtuve a través de una fuente anónima, revelaban detalles ocultos al público. En 2 de los cuerpos se encontraron símbolos tallados en la piel, pero esos datos fueron censurados en los informes oficiales. Lo que parecía un asesino solitario se convertía en la punta de un iceberg. Un iceberg que envolvía conspiraciones, poder, secretos antiguos y protección institucional. La realidad era espeluznante. El monstruo de Florencia no mataba solo.
Formaba parte de una red que operaba en las sombras, usando el miedo, el sacrificio y el simbolismo para mantener un poder oscuro. Y ahí fue cuando entendí el peligro real. Porque al revelar esa red, no solo estaba buscando justicia para las víctimas, estaba desafiando a fuerzas invisibles que no dudaban en silenciar a cualquiera. Cuanto más me adentraba en la investigación, más sentía que estaba en la mira, no solo del monstruo, sino de aquellos que protegían la telaraña oculta. Recibí amenazas veladas, llamadas sin respuesta y el constante susurro de que debía dejarlo. Una noche, mientras revisaba antiguos documentos en una biblioteca abandonada, sentí una presencia, una sombra que no estaba solo en los archivos, sino que se movía en el presente. Cerré el libro de golpe y salí corriendo, con el corazón latiendo en la garganta. Sabía que me había cruzado con algo peligroso, y aún así no podía detenerme. Cada dato, cada símbolo, cada testimonio era una pieza de un rompecabezas macabro que debía armar, aunque me costara todo. Conecté con exmiembros de fuerzas policiales que trabajaron en el caso. Algunos se habían retirado, otros simplemente habían desaparecido. Ellos confirmaron mis sospechas. La investigación fue sabotada, evidencias fueron destruidas o manipuladas, y ciertos nombres nunca fueron mencionados en las actas. El miedo y la corrupción se entrelazaban. Y mientras la justicia parecía dormida, el monstruo seguía moviéndose en las sombras. Pero yo había decidido convertirme en su perseguidor invisible. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo y el olvido. Cada paso que daba para acercarme a la verdad era frenado por muros invisibles, por miradas que desaparecían y por el peso de un silencio impuesto. Recibí una llamada anónima una noche lluviosa. La voz al otro lado del teléfono era baja, nerviosa pero clara. Deja de buscar. No sabes en qué te estás metiendo. No podía hacerlo. La necesidad de justicia, de entender, era más fuerte que cualquier advertencia. El monstruo de Mindurcent, Florencia, no era solo un asesino. Era el símbolo de un sistema corrupto que se alimentaba de miedo y poder. Con la ayuda de Viola, la exsecretaria del tribunal, logré acceder a archivos clandestinos. Allí encontré documentos que vinculaban a figuras políticas, miembros de la iglesia y altos cargos judiciales en una red que protegía a los verdaderos culpables. Era más grande que todo lo que había imaginado. Pero con cada descubrimiento, el peligro aumentaba. Me siguieron, me amenazaron y una noche, al salir de casa, encontré mi coche con las ruedas pinchadas. El mensaje era claro. Me estaban observando. La ciudad parecía respirar bajo un manto de sombras y yo era una luz, temblorosa en esa oscuridad. A pesar de todo, no retrocedí. Porque en ese laberinto de mentiras y secretos, la verdad era la única salida. A medida que avanzaba, me daba cuenta de que no solo el monstruo estaba detrás de los crímenes. Una red de complicidad involucraba a personas que debían proteger la justicia. Viola me advirtió varias veces. Están por todas partes. No puedes confiar en nadie. Algunos de mis contactos desaparecieron misteriosamente. Otros fueron desacreditados públicamente, víctimas de campañas silenciosas de difamación. La verdad se convirtió en un juego de poder, donde quien gritaba demasiado era silenciado para siempre. Empecé a recibir documentos anónimos que exponían nombres y fechas, revelando encuentros secretos entre jueces, policías y miembros de la alta sociedad. El monstruo no era solo un asesino, era la cara oscura de un pacto criminal que sustentaba un sistema podrido. Una noche, al regresar del trabajo, encontré mi casa revuelta. Nada había sido robado. Era una advertencia clara. Me estaban vigilando, invadiendo, intimidando. A pesar de eso, no pude parar.
El dolor de las víctimas y la injusticia gritaban más fuerte dentro de mí. Fue entonces cuando comprendí, la verdadera lucha no era contra el monstruo, era contra el silencio y la complicidad de quienes se negaban a enfrentar la oscuridad.